Aleluya, aleluya. Estamos dos conectados. Gloria al Señor. Dios te bendiga, mi hermana Astrid, mi cuñada Astrid y la hermana Astrid Pinto. Bienvenidas, mi hermana Belkis Burton, mi hermano José Miguel. Gloria al Señor porque están allí conectados. Dios les bendiga. Un poquito tarde hoy, unos minuticos más tarde hoy. Ayúdenme a compartir. Creo que la hermana Wendy no había podido conseguir el devocional. Si usted puede ayudarme a compartirlo desde allí. Estamos ya 6 conectados. Saludos, sí, buen día para todos, dice mi hermana Astrid y Maure. Bienvenida mi hermana Agnieszka. Dios les bendiga a todos. Aleluya. Y hoy estamos en el devocional número 81. Para la gloria del Señor. Hoy ya casi fin de semana. Hoy viernes 25 de septiembre. Aleluya. Ya estamos próximos a llegar el mes de octubre. Y ya llegó el otoño para nosotros. Es mi temporada favorita. Donde no hay ni mucho frío ni hay calor, pero tampoco hay mucho frío. Gloria al Señor. Por eso, mis amados, hoy va a ser un devocional un poco corto. Ayer creo que hicimos, hoy estaba un poquito pensativa, creo que ayer hicimos 27, 28 y nos leímos todos el 29. Pasamos los 3 capítulos ayer. Entonces hoy nada más nos va a tocar el 30 y el 31. Aleluya. Sí, va, papi. Ayer leímos todo el 29. Todas las leyes sobre las ofrendas. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que continúa. Porque en sí lo que es el capítulo 28 desde el versículo 16 o desde el versículo 9 hasta todo el 29 y el 30, el capítulo 30, hablan de un poquito más de las leyes que dio Moisés a la nueva generación. Recordemos que parte de toda esa generación, o ya toda la generación había muerto, solamente quedaba Josué, Caleb y Moisés, de los que salieron del pueblo de Egipto. La mayoría, todos murieron allí en el desierto por la incredulidad que hubo en ellos. Y por creerle más a los 10 espías que no tenían fe, diciendo que la tierra prometida era inalcanzable prácticamente, dudando así del poder de Dios. Toda esa generación murió. Entonces toda la nueva generación, Moisés, Dios ya le había dicho a Moisés que él iba a partir, él tenía que dejar un sucesor, él le pidió a Dios que dejara un sucesor. Fue escogido por Dios y fue Josué su sucesor. Todavía Moisés no ha muerto, así que él estaba dando las leyes a esa generación, que recordaran las leyes de la ofrenda, cómo se debían hacer todas las ofrendas y todo lo que tenía que ver con los sacrificios y las fiestas solemnes anuales, que ya habíamos hablado de ellas en capítulos muy anteriores. Y hoy vamos a leer el capítulo 30 del libro de Números, donde continúa Moisés hablando sobre la ley de los votos. Y aquí Moisés le va a decir al pueblo de Israel la importancia que tiene una promesa. Sabemos que anteriormente no se firmaban como ahora las cosas, no sé, ahorita hay notarios hasta para poder creer a lo que una persona está diciendo. Se tiene que escribir, se tiene que firmar y se tiene que notariar para realmente comprobar que es cierto lo que esa persona está diciendo o que cumpla con lo que está diciendo. Pero en el tiempo de antes la palabra tenía un valor incalculable, pero aún así muchos rompían estos votos. Y aquí está hablando de los votos a Jehová. Así que mis hermanos, vamos a elevar una oración allí todos juntos, dando gracias a Dios, gracias a todos esos 11 que están allí conectados. El hermano José Miguel me verifica que sí, fueron 3 capítulos los que leímos el día de ayer. Bienvenido mi hermano Julio Cuevas, mi hermana Annie, mi hermana Gladys, mi hermana Herminia y mi hermana Wendy, que gracias al Señor pudo conectarse. En el nombre de Jesús, Padre bendito, Padre celestial, te reconocemos tu grandeza en esta mañana.
Reconocemos, Señor, quién tú eres delante de nosotros. Usted nos ha hecho a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Tú eres el que reina y todo se trata de ti, Señor. Habla nuestras vidas en esta mañana una vez más, Señor, a través de tu palabra. Yo sé, Señor, que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra es más cortante que una espada de doble filo, Señor Jesucristo, que penetra hasta el fondo de nuestra alma, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Jesús, por cada uno de mis hermanos que están allí dispuestos a leer tu palabra conmigo, Señor. Con corazón humilde venimos a ti, con corazones sedientos y hambrientos de ti, Señor. Nos acercamos en esta mañana, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si nosotros, es como cuando usted come con hambre, usted va a disfrutar la comida. Pero si usted come sin hambre, usted no la va a disfrutar. Usted la va a comer por comerla, pero no se va a saciar, no la va a disfrutar. Entonces, cuando vengamos a la palabra del Señor, vengamos con hambre de Él, con ganas de conocerlo más. Y así nosotros vamos a disfrutar más de su palabra. Aleluya. Dice así en el nombre de Jesús. Permítame bajarle un poquitito de volumen acá a esto. Dice así, ley de los votos. Dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto, se comprometiera con algo a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces yo busqué aquí lo que significa un voto. Un voto generalmente era una promesa de hacer algo o de dar algo. Eso es lo que es un voto, una promesa de hacer o dar algo. Y más adelante nos continúa diciendo por qué. Y es que cuando hacemos una promesa, ligamos nuestra alma con la obligación. Hay la obligación, la responsabilidad de hacerlo. Y créanme, Dios ha hablado conmigo esta semana con esta palabra, porque a veces nosotros se nos hace difícil hacer cosas, cumplir con cosas, pero cuando nosotros damos una palabra tenemos que hacerlo. Dice, no quebrantará su palabra, o sea, no fallará lo que ha dicho, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, más la mujer, mire lo que dice, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en la casa de su padre, o sea que fuera soltera, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Tendría que cumplirse, firme, tenía que cumplirla. Mas si su padre la vedare, o sea, le prohibiere, vedar es eso, una prohibición. Dice, mas si su padre le prohibiere, por decirlo así, el día que oyere todos los votos a sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó, por cuanto su padre lo prohibió. Entonces, la hija soltera estaba primeramente sujeta a su papá y dependía de lo que su papá dijera. Si ella hacía un voto y su papá decía no, entonces ella no podría cumplirlo, y Jehová la perdonaba porque sabía que estaba bajo autoridad. Dice, pero si fuera casada e hiciere votos o pronunciare, dice, de sus labios cosa que obligue su alma, si su marido lo oyere, si su marido lo oyere y cuando la oyere, callare, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Igualmente la esposa. Si su esposo lo oyere y callar, por ejemplo, yo decía, yo voy a dar esta semana $500 de ofrenda para el Señor. Y viene mi esposo Patricio y me dice, no, ¿entiendes? Entonces yo sería, yo no sería culpada o tendría que desligarme de ese voto, no hacerlo, no cumplirlo, y Dios me perdonaría porque mi esposo dijo que no. Pero si cuando su marido lo oyó, la vedó, o sea, dijo, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. Pero si él me oyere y no dijere nada, entonces esos 500 iban para el Señor. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme.
Entonces las personas que estaban viudas, no tenían sujeción a un esposo, o repudiada, quiere decir divorciada, tendría que cumplirlo porque no estaba bajo ninguna sujeción y directamente hacía el voto con Jehová. Dice, y si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no lo vedó, entonces todos los votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Wow, tremendo. Dice, todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Cuando dice ahí, afligir el alma, porque a veces hacían juramentos o votos de castidad por tanto tiempo, o votos de no acercarse más a su esposo íntimamente por tanto tiempo, apartarse solamente para Dios, orar. Entonces todas esas cosas tenían que ir, si eran casados, con la aprobación del esposo, y si eran solteros pero bajo la sujeción de un padre, igual tenía que ser bajo la sujeción de ese padre. Y dice, mas si los anulare después, pero si su marido callare a ellos de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, los confirmó por cuanto cayó a ellos el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Entonces los que estaban obligados a cumplir votos eran las personas solteras, viudas, hombres, los hombres, las viudas y las divorciadas. Y cuando, por ejemplo, si el papá o si el esposo escucharon a la esposa o a la hija decir un voto y no lo anularon al momento que lo oyó, sino dejó pasar los días y lo anulare, será culpable. Tenía que ser inmediatamente que lo hiciera. Como dice el hermano Julio dice, siempre tiene que haber un acuerdo entre la pareja. Sí, ahí nos quería enseñar el Señor lo que es la sujeción y el compromiso. Dice, por eso Mateo 5:33 dice que si su sí sea sí y su no sea no. Bendiciones, tío Edwin, bienvenido. Entonces, qué tremendo, que si decíamos sí, sí, y si decimos no, es no. Aleluya. Vamos a leer el capítulo 31. Dice, venganza de Israel contra Madián. 2 capítulos anteriores, habíamos visto 3 capítulos aproximadamente, 3 o 4 capítulos anteriores creo, habíamos visto cómo las hijas de Madián, mujeres de Madián, fueron hasta el campamento de los israelíes y sedujeron a los hombres, los hicieron que fornicasen y que adoraran a los dioses de ellos, y Dios se enojó muchísimo a tal punto que hubo mucha muerte a causa de ese pecado. Entonces dice Jehová habló a Moisés diciendo, el 31:1, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. O sea, véngate de los madianitas y después pues morirás. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. O sea, era una venganza dirigida por el Señor, porque este pecado tenía que ser erradicado. Dice, 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados a los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. O sea que se alistaron 12,000 guerreros a pelear contra Madián. Dice, y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Finés, ¿se acuerda de Finés? Que fue el que mató a Cosbi y a este jovencito del pueblo de Israel con una lanza. Bueno, y Finés, dice, hijo del sacerdote Eleazar,
fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Recuerde que la trompeta también se tocaban para declarar victoria, declarar guerra y proclamar la victoria del pueblo de Israel. Dice el 7, y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. O sea, cuando mataron a todos los varones madianitas. Dice, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. El Evi, Requén, Sur, que era el papá de Cosbi, la mujer, mayormente la responsable, la que se metió en una tienda con el muchacho a fornicar. Dice, Ur y Reba, dice, 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Balaam, que era el adivino, que estaba caído pero con ojos abiertos, que bendigo al pueblo de Israel. Pero mire, si él estaba allí en Madián, en algunos capítulos anteriores había dicho que él se había devuelto a su tierra, o sea, él se había ido por su camino y el rey por el otro, porque él no había hecho maldición contra el pueblo de Israel. Pero aquí vemos que si el pueblo de Israel subió a Madián a matar a todo, a hacer guerra contra los madianitas, ahí estaba Balaam, quiere decir que él se devolvió. Y recuerden que él fue el que dio consejo para que las hijas de Madián fueran y fornicaran con el pueblo de Israel, o hicieran que el pueblo de Israel fornicara. Entonces lo mataron a él también. Dice el 9, y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. O sea que todas las cosas que pudieron agarrar del pueblo, despojar a ese pueblo, lo tomaron, hicieron un botín. Siempre en guerra, siempre se tomaba un botín, las riquezas. Dice, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que está junto al Jordán, frente a Jericó. Ya se aproximaban a Jericó. Dice, y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlo fuera del campamento. O sea que no entraban al campamento. Recuerden que el que tocaba muerto no podía entrar al campamento. Dice, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y las centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, porque habéis dejado con vida a todas las mujeres. Parece que la orden era matarlos a todos. He aquí, dice, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces habían dejado a las mujeres, parece que las madianitas eran muy bonitas. Dice, matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Dice, y matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, o sea, que no fuera virgen. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al 3er día, y al 7º vosotros y vuestros cautivos, y asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. En nuestros tiempos, esta venganza sería un horror. O sea, la vemos como que, wow, qué cosa tan fea, ¿no? Pero bueno, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿verdad? Aunque Él tiene diferentes tiempos en los que ha tratado con la humanidad. Pero aquí cabe destacar el gran pecado que hay en la fornicación, que había en esta ciudad, en Madián. Ellos creían en el dios Baal, y esa creencia, los rituales de esa creencia, las ofrendas a esas creencias, todo eso era ligado con el sexo, con la fornicación, con todo eso. Y Dios no quería que el pueblo de Israel
se llenara de pecado con esto. Él quiere desde un principio que el pueblo que él escogió sea santo, sea apartado, sea puro. Y había mucha iniquidad. Y Dios, como les decía en estos días, cuando una extremidad se llena de gangrena, tiene que ser amputada. Entonces Dios quería eliminar el pecado de raíz. Y fíjense ustedes, solamente quedaba viva las vírgenes de ese pueblo. Dice repartición del botín. Dice el versículo 21 del capítulo 31. Dice, y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Dice, ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste al fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien en que las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste al fuego. Además, todo tenía que purificarse antes de entrar al campamento. Dice, además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpios y después entraréis en el campamento después de 7 días. Y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Y partirá por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron de la guerra y toda la congregación. O sea, contaban el botín, la mitad era para la congregación y la mitad para los que habían ido a la guerra. O sea, esos 12,000. Dice, apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra. Entonces, de la parte que le tocaba a los hombres de guerra que salieron a la guerra, dice, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. O sea, para Dios, esa mitad que les tocaba a los que habían ido de la guerra, de cada 500 apartarían uno. Dice, de la mitad de ellos los tomaréis y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y la mitad perteneciente a los hijos de Israel, o sea, ya al pueblo, los que se habían quedado, tomarás uno de cada 50. Fíjense ustedes, era más poquito lo que tenían que dar los de guerra que los que se habían quedado sin pelear, el pueblo, la congregación, el pueblo de Israel. Porque era esto, era justo, ¿no? Los de guerra se habían sacrificado muchísimo y habían dado mucho más. Y era justo que les tocara o les quedara una mayor parte a ellos. Dice, y la mitad perteneciente a los hijos de Israel, tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a todos los levitas que tienen la guardia del tabernáculo de Jehová. Entonces, esto era para Jehová precisamente, y los otros era para los de Israel, para los levitas. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra. Mire lo que dice, ahí empieza la cuenta, que vamos a salir matemáticos. 675,000 ovejas. Esas fueron las ovejas, lo que agarraron. 72,000 bueyes, imagínense la cantidad. Y 61,000 asnos. En cuanto a las personas de mujeres que no habían conocido varón, porque las demás la habían sacrificado, matado, eran por todas 32,000. Wow. Y la mitad, dice, la parte de los que habían salido de la guerra fue el número de 337,500 ovejas. Entonces, de las ovejas, los que fueron a la guerra, la mitad era eso. Fueron el número 337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675. O sea, si sacamos de 500 de ellas, de una por cada 500, eso es lo que daba el tributo de las ovejas. De los bueyes, 36,000. Y de ellos el tributo para Jehová, 72. De los asnos, 30,500. Y de ellos el tributo para Jehová, 61. Y de las personas, 17,000. Y de ellas el tributo para Jehová, 32 personas. Recuerden que era uno por cada 500.
Dice, y dio Moisés el tributo para la ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Dice, entonces ahora viene la mitad de los hijos de Israel, del pueblo, de la congregación, y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra. Dice, la mitad para la congregación fue de las ovejas, igual la misma mitad, 337.500, de los bueyes 36.000, de los asnos 30.500 y de las personas 17.000. De la mitad, pues, para los hijos de Israel, tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas. Ya eso le correspondía a los levitas, lo que le tocaba a la mitad del pueblo de Israel, era para los levitas, que tenían la guardia del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de las centenas, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. O sea, hemos hecho un reporte, o sea, hemos sabido, hemos hecho constar de que cada uno ha dado y no ha faltado a ninguno de ellos. Dice, por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda. O sea que aparte de eso, ellos dieron ofrenda. Cada uno de los que ha hallado aljabas de oro. Las aljabas era donde metían las saetas, eran como bolsos. Dice, de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. O sea que ellos trajeron, aparte de todo eso, ofrendas a Jehová. Dice, y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, aljabas todas elaboradas, o sea, las decoraron. Me imagino que el pueblo de Madián, hasta la actualidad, esos países decoran muy bonito las cosas, y estaban decoradas con oro. Dice al principio que eran aljabas de oro. Dice, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue el total de lo que dieron de esa ofrenda. Aparte, dice 16.550 ciclos. 16.750 ciclos. Si lo multiplicamos, un ciclo equivale a 11.5 gramos. Si multiplicamos eso, da 192.625 gramos. Dice, recibieron tus ciclos. Los hombres del ejército habían tomado botín, cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. O sea, todo eso quedó allí para Jehová. Aleluya. Vamos a ver cuánto estamos conectados. 18 personas. Gloria al Señor. Hoy día viernes fue bastante lo que les tocó dar. Yo hice mi cuenta más o menos aquí también de todo lo que le tocaba, igual que decía, mientras iba leyendo, iba anotando, iba apuntando, iba sacando la cuenta, y exactamente aquí está todo exactito lo que les tocó dar a cada uno, tanto al pueblo de Israel como a los que habían ido a la guerra y los que no habían ido a la guerra. Los que no habían ido a la guerra, todo eso se le daba a Eleazar y a Moisés, y todos los que no habían ido a la guerra, de la mitad de ellos, que de cada 50 tenían que dar uno, iba para los levitas, que eran los que se encargaban del trabajo en el tabernáculo. Y fue un botín bastante grande. Dígame qué piensan ustedes de lo que hemos leído. Me gustó mucho, habló mucho a mi vida la parte de la ley de los votos. Nos enseña lo importante que es tener palabra, como decía nuestro hermano Julio, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no cuando nos comprometamos con algo. Y también edificó mucho mi vida la parte de la sujeción, o sea, como desde un principio tiene que haber un acuerdo tanto entre padres e hijos, como un acuerdo entre esposa o esposo y esposa, porque sabemos que hay autoridades que Dios ha puesto, ¿cierto? Y para un hijo la autoridad es su padre, y para ese padre la autoridad es Dios. Claro, aparte que tiene jefes, aparte que tiene jefes de trabajo, pastores, todo eso, pero
el hombre como sacerdote del hogar, la autoridad es Dios y el hijo tiene que estar sujeto a su papá. Y de igual manera la esposa tiene que estar sujeta al marido, y de ahí nos está enseñando bastante todo esto. Pero aún así el hombre tenía que ser muy sabio. Otra cosa, cuando él oyera a la esposa decir un voto y él callara y dejara pasar los días y después lo anulare, él llevaría pecado por eso, no ella, sino él, porque, o sea, tenía que actuar sabiamente y a tiempo, no dejarlo pasar. Entonces ahí nos indica que el hombre tenía que ser muy sabio al momento de actuar. Y lo de la venganza de Israel, yo sé que, bueno, como les decía, muchos van a decir, no, que es venganza, ¿qué tal? Pero recuerde que este era un pueblo totalmente pagano, no tenía ningún temor y incluso tanto era su pecado que quisieron que el pueblo de Israel pecara juntamente con ellos para así derrotarlo, porque sabían que si el pueblo de Israel fornicaba, solamente así Dios iba a quitar su favor de ellos. Pero vemos la gracia y la misericordia de Dios y la acción rápida de Finés, que Dios cesó su ira gracias a esta acción. Bueno, mis amados, ha sido un placer. No veo muchos comentarios, de todas maneras vamos a ver. Gracias a todos los que ya están ahí conectados. Espero que tengan un buen fin de semana. Mañana no estoy muy segura si me pueda conectar. Estoy haciendo unas cositas, estoy de repostera, una ayuda que estoy haciendo, y pues me ha costado un poquito estos días, pero gracias al Señor hemos podido cumplir. De todas maneras, yo en la noche les dejo saber si me voy a conectar mañana o no. Así que Dios me los bendiga. Vamos a ver, por ahí veo un comentario. Alguien dijo que era muy importante. Dice, para el cristiano cumplir con lo que prometió. A veces el cristiano es muy descuidado con esta parte. A mí también me tocó esta parte de los votos, de ser más. Aleluya. Y no sé por qué acá no me deja ver ese comentario. Aleluya, no me deja verlo. Acá lo pude ver desde mi pantalla. No sé quién lo escribió, pero agradezco mucho todos los comentarios de mis amados. Dios me los bendiga. Ya son 32 minutos para la gloria del Señor. Mando un saludo a todos los que me ven por YouTube, a todos los que escuchan por WhatsApp. Gracias a todos los que comparten desde el grupo de WhatsApp para que otros puedan oír la palabra del Señor. Y gloria al Señor, que ha sido el programa de bendición a muchos. Dios me los bendiga, los amo en el amor del Señor. Espero que tu día sea un día lleno de paz, lleno de amor del Señor, amor para otros. Y si Dios nos los permite, mañana estamos por acá a las 7 de la mañana. Dios me los bendiga. Chao, chao.